desanimados. Pero tenemos aquel que todo lo puede, aquel que ha prometido ayudarnos, aquel que ha prometido no dejarnos solos. Amén, aleluya. A ese Dios que hace maravillas. Él ha demostrado, hermano, que su fidelidad y su verdad a través de su muerte y resurrección nos dio a nosotros el privilegio para poder resistir. Amén. Solamente necesitamos confiar en Él. Necesitamos dejarnos guiar por Él. Necesitamos dejarnos guiar por su Espíritu Santo. Hay una alabanza que dice: cuentan de un Dios que hace maravillas. Aleluya. Y ese Dios, hermano, es el Dios que en esta tarde nosotros estamos adorando. Ese Dios es el que tú y yo vamos a adorarle ahorita. Y vamos a pedirle que Él abra nuestro entendimiento, que abra nuestro corazón, que abra nuestras vidas. Cuenta de un Dios que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a Él conquistaron reinos, tomaron ciudades. En su nombre le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero. Jehová de los ejércitos le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero.
lugar y tome su Biblia. Hoy vamos a escuchar palabra de Dios. Vamos a dejar que el Espíritu Santo hable, hermano. Algo poderoso hay en este lugar. El tema, hermano, específico que en esta tarde quiero compartir con ustedes es algo referente al regreso de Cristo. Pero antes, hermanos, de que eso acontezca, es necesario que pasen diversas cosas. Aleluya. Es necesario, hermano, reconocer que Jesucristo es nuestro juez, que Jesucristo es nuestro juez justo, que Jesucristo es nuestro guerrero, que Jesucristo es nuestro Padre Celestial y Él pelea por nosotros, hermano, las batallas. Es por eso que yo deseaba escuchar esta alabanza antes de predicar, para reforzar nuestra fe, hermano, reforzar nuestra confianza en que Jesús está con nosotros. Es el propósito, hermano, de esta predicación, es que tú te vayas reconfortado a que Jesucristo es fiel en sus promesas, a que Jesucristo siempre estará ahí cumpliendo lo que Él ha prometido. Jesucristo, hermanos, es la fuente de nuestra victoria para este mundo. Si nosotros no estamos tomados de la mano, si nosotros no estamos viviendo bajo la cobertura del Espíritu Santo, créamelo sin temor a equivocarme, que vamos a vivir en un mundo de derrota. Pero tenemos esa esperanza que en Jesucristo encontramos paz. En Jesucristo encontramos seguridad. Y esto, hermano, aún en medio de las tribulaciones. ¿Cuántos así lo creemos? En medio de tribulaciones, en medio de angustia, en medio de luchas, nuestro refugio debe de ser Jesucristo. Él es el que puede traer paz a nuestro corazón en medio de todo eso. Es por eso, hermanos, que escogí la cita de Apocalipsis 19. Si usted gusta buscarlo, Apocalipsis 19 está en el último libro de la Biblia. Me da mucho gusto, hermanos, ver trabajando a la familia Becerra Casiano, nuestros hijos espirituales. Aleluya. Verlos metidos, hermanos, en el servicio a la iglesia es algo que llena de satisfacción. Mi hermano Sergio es encargado de reportes de adolescentes. Entonces, todos están trabajando, hermanos, y eso es lo bonito, eso es lo bueno, que mantengamos nuestra mente ocupada en las cosas del Señor Jesucristo. Apocalipsis 19, 11 al versículo 16. Son varios versículos. Quiero que lo leamos en el nombre de Jesús. Oren sus corazones para que Dios pues les dé entendimiento y a mí me dé sabiduría, hermanos, para poder expresar lo que Dios ha traído a mi corazón. Dice: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia. ¿Ya lo encontraste, Ángel? 19, capítulo 19, versículo 11. Ayúdenle. Gloria a Dios. Amén. Dijo amén, hermano. Qué bueno que nuestros amigos están escudriñando las escrituras. Aleluya. Ya Toño ya trae Biblia. Aleluya. Gloria a Santo del Dios. Señor. Y una Biblia grande, ¿verdad, Toño? Para que miren lo la vean letra. y digan, ese ya está en el camino de Cristo. Aleluya. Dice el versículo 11, lo vamos a volver a leer. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Es hasta el versículo 16. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo.
Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ellas a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Repita conmigo, hermano: Rey de Reyes y Señor de Señores. Mantenga su Biblia abierta. Manera de introducción, hermanos, Apocalipsis. Sé que muchos lo sabemos, pero hay muchos que no sabemos también. Que fue escrito aproximadamente en el año 96 después de Cristo. Apocalipsis, en algunas partes, en algunas traducciones de la Biblia lo van a encontrar como revelación, que es lo mismo. El Apocalipsis, hermanos, amigos, fue escrito por el apóstol Juan. El apóstol Juan estaba pasando por momentos difíciles, estaba pasando por momentos de tribulación, había sido perseguido. Juan estaba en la isla de Patmos, por allá en Apocalipsis capítulo 1, por ahí lo encontramos, la parte donde dice en el versículo 9: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en tribulación. ¿Cómo se expresa, verdad? Dice: yo, Juan, su hermano, pero también comparto con ustedes lo que nos va a venir, la tribulación, dice, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Y luego dice Juan: yo estaba en la isla de Patmos. Y no es que Juan estaba de vacaciones, ahora como las Islas Marías, que ya son para ir a vacacionar. No, Juan estaba en la isla de Patmos, dice el versículo 9, por causa de la palabra, por causa de Dios y por causa de dar el testimonio de Jesucristo. Es por eso, hermanos, que nosotros debemos de sentirnos reconfortados. No es el único el que está pasando por momentos difíciles. No es el único el que está pasando por momentos de tribulación. Quizás, hermanos, algunos vayan o vengan a la iglesia esperando encontrar una palabra ¿de qué? De abundancia, de prosperidad. Y pues hay por ahí iglesias donde usted puede ir a buscar palabra de prosperidad. Por ahí está la de Tegebel, Cashluna y otros más, Maldonado, y no el de aquí de San José, otro. Hermanos, hay iglesias donde así está la gente, de lleno los lugares, porque se les predica prosperidad, porque se les predica ciertamente de un Dios que nos salva, de un Dios que nos protege, pero también de un Dios que te remunera, un Dios que te da. Y se olvidan de esto, se olvidan del sufrimiento, se olvidan de lo que tenemos que pasar como iglesia. Pero también, hermano, recordando lo que decía Juan, yo, dice, su hermano, para él era un orgullo decir que era parte de la familia de Cristo. Yo, su hermano y copartícipe, dice, en las tribulaciones. Qué bonito que nosotros podamos decir eso, que en medio de la lucha, en medio de una prueba, nosotros podamos decir: soy vencedor en el nombre de Jesucristo, a pesar de lo que estoy padeciendo, a pesar de las enfermedades, a pesar de las injusticias que a veces, hermanos, cometen en contra de los cristianos. Es por eso que el título de esta noche le puse el Verbo de Dios, el que pelea por nosotros. Para que no te sientas desanimado, para que no te sientas que estás solo, para cuando estés ahí en tu habitación, ya casi para acostarte, y empieza a dar vuelta a la mente de todos los problemas que estás pasando,
de todas las inclemencias del tiempo, de todo lo que se está levantando en este sistema, hermanos, que estamos viviendo, en este sistema cibernético que está tratando de engañar a nuestra mente, que está tratando de engañar a nuestro corazón, que quiere hacernos creer cosas que no son, cosas que no están sucediendo, pero quieren trastornarnos. Amén. Quieren que empecemos a creer que hay una deidad y que no es la que nosotros adoramos. Que son seres que son capaces de procrear otro mundo, pero no hablan de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Son 3 puntos nada más, hermanos, que traigo en esta noche. El primero es fiel y verdadero. Y dice la palabra de Dios: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Las profecías de Apocalipsis. Y empezamos, hermanos, nosotros a tratar de descifrar qué es lo que nos quiere decir esta palabra. ¿Qué es vi el cielo abierto? ¿Qué es el caballo blanco? Y empiezan a surgir ideas de muchos hermanos. En este versículo Juan describe la visión en la que ve a un jinete, dice que se llama fiel y verdadero. Así lo expresa Juan. Yo miré la visión, el cielo abierto y un caballo blanco, y el que lo montaba, dice, se llama fiel y verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Esa palabra la resalté yo aquí, hermano. Y con justicia juzga y pelea, porque Él tiene toda la autoridad. Él tiene todos los argumentos para llegar y poner quieto a Satanás. El día viernes estuvo algo muy bonito en Bucerías. Se sacudieron, hermano, Aleluya. las tinieblas del poder del Señor Jesucristo. Nosotros en nuestra casa estuvo bueno. Perturbación, sueños, pesadillas. Nos levantábamos y ponte a orar, y ponte a orar. ¿Por qué, hermano? Porque a Satanás no le gustó lo que escuchamos allá. Sabemos nosotros que la sangre de Jesucristo tiene poder, Aleluya. pero a veces nos relajamos tanto que se nos olvida, y Satanás aprovecha esas oportunidades para tratar de desbaratarnos. Y nos sentimos solos, y sentimos que nadie nos entiende. Inclusive sentimos que el Señor Jesucristo no nos escucha. Recordar lo que dice Malaquías, hermano, por allá ese versículo bien recitado, Malaquías 3:11. Dice: y reprenderé por vosotros al devorador. No nos dice el Señor Jesucristo que no vamos a sufrir tentaciones por parte de Satanás. Dice: yo lo voy a reprender. Es por eso, y muy importante, hermano, que nosotros como iglesia debemos de vivir buscando siempre la guía divina. No podemos relajarnos en ningún momento. Cuando empezamos a relajarnos, hermano, empezamos a caer. Y no en pecado, si empezamos a caer en un estado de relajación, en un estado de empatía. Nos da igual. Y podemos venir a la iglesia, podemos estar sentados aquí, pero podemos retirarnos igual. Porque Satanás es un hombre, es un ser oportunista, un ser que está esperando nuestras debilidades. Mas nosotros sabemos, hermanos, que Jesucristo nos da el poder para vencerle. Él dice: yo reprenderé por vosotros al devorador. Una de las cosas, hermanos, importantes, o unos argumentos que nosotros podemos llevar como un estandarte para pelear con las artimañas del enemigo, es la obediencia a la palabra de Dios. Si nosotros, hermanos, no somos obedientes a lo que Jesucristo nos pide,
Satanás nos puede atacar con la misma palabra. Y esto es bíblico. Lo encontramos en el Nuevo Testamento de cómo varios hombres quisieron utilizar el poder de Dios, el poder de aquellos apóstoles, del nombre que predicaban, y cómo ellos quisieron usar el nombre de Jesucristo y cómo fueron puestos en vergüenza. A veces nosotros, hermanos, cuando andamos en un relajamiento espiritual, el enemigo viene y nos pone en vergüenza. Aleluya. Nos avergüenza delante de los hombres. Pero Él promete defendernos. Jesucristo promete defendernos. Jesucristo promete detener la destrucción, hermano. Y Jesucristo promete restaurar lo perdido. ¿Cuántos así lo creemos, hermano? Nuestro Dios es un Dios fiel, es un Dios verdadero y es un juez justo. Es un juez que no se deja corromper por nada. El caballo blanco, ¿qué simboliza, hermanos, el caballo blanco? El caballo blanco siempre ha sido y será un símbolo de victoria. El caballo blanco es el triunfo de Jesucristo sobre el mal y sobre el pecado. Eso representa. Pero también es una esperanza para nosotros, los cristianos. Es una esperanza que nos dice que sí se puede, que sí podemos salir adelante, que sí podemos vencer. Que no nos dejemos, hermanos, amedrentar por las luchas, por las pruebas, por los desafíos que nos está poniendo Satanás. Tenemos que tener la confianza en nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Dios es nuestro escudo. Es nuestro guerrero, hermanos, espiritual. Es nuestro guerrero celestial. Decíamos, cuentan de un Dios que hace maravillas. No dándole poder a quién, a su pueblo, dice. Gracias a Él conquistamos reinos, conquistamos nuestras familias, conquistamos nuestros amigos. Dios, hermanos, tiene el poder para sacarnos vencedores. Y Él lo dijo en su palabra en San Juan 16, versículo 33. Nos lo deja bien recalcado. Dice, yo he vencido. Les dice a sus apóstoles, yo he vencido. En esas circunstancias, Jesús estaba preparando a los discípulos, estaba preparando a los apóstoles, porque venía persecución sobre ellos. Venían tiempos difíciles, pero Jesús les dice, confíen, yo ya vencí. Y ustedes también pueden vencer. Esa palabra, hermanos, es para nosotros el día de hoy. Jesús dice, yo vencí. Ustedes también pueden vencer. Tenemos nuestro capitán, tenemos nuestro líder, que es Jesucristo. Que si nosotros, hermanos, tratamos de imitar su vida, no habrá poder que vaya más alto o que sea más fuerte que el de nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos cubrirá, dice, con su gloria, nos cubrirá con su Espíritu Santo y podremos salir vencedores. Jesús salió victorioso sobre el pecado. Y sabemos, hermanos, que el pecado, ¿qué es lo que origina? Amén, el pecado origina muerte. Pero nosotros, gracias a la sangre de nuestro Señor Jesucristo, somos libres del pecado. Gracias a la sangre del Señor Jesucristo somos libres de la muerte. Y esta muerte, hermanos, no te preocupes. Esta muerte ya está establecida y recordemos que es un Dios fiel y justo. Lo que nos debe de preocupar es la muerte segunda. Dice la palabra de Dios, bienaventurados o dichosos los que no forman parte de la muerte segunda.
Jesús, hermanos, venció a Satanás. Lo que significa que nosotros como cristianos también podemos vencerlos. Porque yo os he dado toda autoridad. Y cuando dijo toda autoridad es toda, hermanos. Me ha tocado ocasiones donde vamos a orar por algún poseído, algún endemoniado, y me ha hecho ver mis verdades. En una ocasión le platicaba yo ayer, Antonio, y estuvieron, ¿verdad?, en la casa, y les platicaba en una ocasión, estábamos orando por una persona que había sido poseída, y pues yo estaba sosteniéndola, pero comencé a sentir algo extraño, que me entraba en los pies y me golpeaba la cabeza y así. Y estaba el hermano Eleazar a un lado orando, y yo no podía hablar, y lo que hice fue agarrarle el pantalón y le empecé a dar tirones. Cuando él miró que le estaba tironeando el pantalón, volteó y oró por mí y se fue. ¿Qué era eso, hermano? Satanás estaba aprovechando las ventanas que yo tenía abiertas para introducirse. Satanás aprovecha las ventanas que nosotros abremos. De todo, hermanos. Abremos ventanas en nuestra manera de hablar. Abremos ventanas en los celulares. Aleluya. La inteligencia artificial. Aleluya. Que nada más espera que nosotros veamos un video y nos detengamos 3 segundos para bombardearnos con ese contenido. Y renegamos a veces, ¿por qué me sale esto? A veces, hermano, la IA manda un video a ver si te interesa. Inclusive abajo dice, ¿te interesa? No me interesa. Póngale no me interesa. Porque si no le pone nada y se queda 3 segundos, le interesa. Porque es inteligencia, es inteligente Satanás. Y va a empezar a bombardear, hermano. Son ventanas que nosotros debemos de cerrar. Es difícil. Sí, es difícil porque ahorita el celular ha formado parte de nuestro trabajo. Ha formado parte de nuestra vida. Pero debemos de tener mucho cuidado en el uso que le estamos dando. Pero no vamos a hablar del celular. Estamos hablando ahorita del poder de mi Señor Jesucristo. Gracias a Él, hermano, gracias a la victoria de Jesús, podemos tener paz y seguridad. ¿Cuántos así lo creen? Podemos tener paz y seguridad en medio de las dificultades, en medio de las persecuciones. ¿Cuántos problemas llegan a nuestra vida y pues a veces sonreímos, ¿verdad? Y por dentro estamos dolidos. Pero eso nos trae paz. Jesucristo nos trae paz, nos trae tranquilidad. ¿Por qué, hermanos? Porque Él es fiel, porque Él es verdadero. Y si Él dice, no los voy a dejar ser tentados más de lo que ustedes puedan resistir. Yo creo esa palabra. Yo creo que Jesucristo no nos deja ser tentados más de lo que nosotros podamos. Pero ¿por qué caemos? ¿Por qué cedemos a la tentación? ¿Por qué nos metemos en lugares donde no deberíamos estar? Me ganó el diablo. No pude resistir. Y eso que dijo que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos. ¿Qué acaso Dios se equivoca en su palabra? ¿Cómo es que podemos salir victoriosos? Dice la palabra de Dios, terminando ese versículo, sino que dará con ello la salida. Siempre hay una salida. A veces el pastor les ha contado lo que decía el hermano Andrés. Cuando veas pasar una muchacha, cuenta piedritas, ¿te acuerdas? Si va a pasar una muchacha, agáchate y cuenta las piedritas. Y donde no había piedras, ¿verdad? Palabras, hermanos, de un hombre que fue muy presto en darnos consejos. Aleluya. Yo recuerdo que pasaban 2, 3, hasta 4 de la mañana. Yo me iba, regresaba y ahí los miraba platicando.
Y a veces me quedaba con ellos y los escuchaba. Los consejos que daban estos hermanos. Hermano Ezequiel Bautista, Oscar. ¿Es el único que vive, Oscar? Son hermanos que forjaron a mi hermano y que en cierta manera yo todavía recuerdo algunos consejos que me quedaba a escuchar, que no les voy a decir que yo ahí me la pasaba, no. Pero es muy bonito, hermanos, escuchar los consejos de la gente que ha tenido experiencias, de la gente que ha recorrido el camino, tanto cristiano como en su vida secular. Es muy importante. Ya miramos el primer punto, el fiel y verdadero. Y vamos con el segundo. Tenemos buen tiempo el día de hoy. No está haciendo mucha calor, pues. El tiempo ya se nos fue, ¿verdad? Pero pues poco, hermano, lo que predico, pero el Señor Jesucristo va a traer a nuestro corazón una palabra especial. El segundo es el verbo de Dios. ¿Quién es el verbo? Según la palabra de Dios, versículo 12 al 15, usted lo puede releer si gusta. Versículo del 1 al 15, Apocalipsis 19, para ver quién es el verbo de Dios. El verbo de Dios, hermanos, es el eterno. El verbo de Dios es el creador. El verbo de Dios es la fuente de vida. El verbo de Dios es la revelación de Dios para el ser humano. El verbo de Dios es Dios mismo. Y San Juan capítulo 1, versículo 1 al 5 nos lo dice. San Juan capítulo 1. En el principio dice era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. ¿Quién era el verbo? Era Dios. Este era desde el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Jesucristo, el verbo de Dios, hermano, hizo que en la oscuridad resplandeciera la luz. Hizo que en la oscuridad resplandeciera la vida. Donde había muerte, Él sembró vida. Él es el verbo de Dios. Pero también, hermano, dice la palabra de Dios, ahí donde usted leyó en Apocalipsis, que Él es fuego. Él es fuego consumidor también. Dice la palabra de Dios, versículo 12, sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino Él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Dice, hermano, la palabra de Dios en el versículo 13 que sus ropas estaban teñidas en sangre. ¿Por qué estaba teñida su ropa en sangre del Cordero? ¿Por qué estaba teñida su ropa en sangre de ese jinete que venía en el caballo blanco? Eso, hermanos, pude entender yo, como es Apocalipsis, y a veces entendemos nosotros algo diferente. Pero yo creo que más de alguno va a estar de acuerdo conmigo. Cuando dice que su ropa estaba teñida en sangre, es porque venía de una batalla. ¿Ven? Venía de una guerra. Y sin lugar a dudas, hermanos, Él era el vencedor. Él no traía su ropa teñida en sangre porque venía herido. No venía por eso. Eran las pruebas de la batalla, eran las pruebas de que Él había vencido.
Y que Él nos decía que como Jesús, que nosotros podíamos vencer, que nosotros podíamos confiar en Él, que Él nos dio la misma capacidad, hermanos, de resistir, que Él nos dio la misma capacidad para superar las pruebas. El jinete venía con su ropa teñida en sangre, pero no venía, a mi ver, ni por la muerte de los cristianos. Porque si algunos pensáramos que era por la muerte de los cristianos que a precio de sangre, ¿y dónde está el sacrificio de Jesús? A mi ver era la ropa teñida porque venía de una batalla, venía de una guerra. Y la palabra de Dios lo dice. Más adelantito lo vamos a ver. Para no adelantar, hermanos, se me viene a la mente las citas bíblicas que tengo más adelante. Él, hermanos, es nuestro Dios, Él es nuestro líder, Él es nuestro comandante. Y hay varios comandantes, ¿verdad? Pero hay un solo comandante en jefes. Porque Satanás dice que Él es el príncipe de este mundo. Aleluya. Pero no sabe que para ser príncipe se necesita que un rey. Y dice que Jesucristo es Rey de reyes y Señor de señores. Así es que es pura mentira lo que nos cuenta Satanás, hermanos. El versículo 14 dice: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Quiénes son, hermanos? Es por eso que usted no se debe de perder este viernes. Apocalipsis, hermanos, encierra grandes misterios que si nosotros nos enseñamos a descifrarlos, vamos a vivir confiados en nuestro Señor Jesucristo. Voy a dar tres citas bíblicas. Romanos 1:7, hermano Helio. Efesios 1:1, Elizabeth. Y primera de Pedro 2:9. ¿Quién levanta la mano? Primera de Pedro 2:9. ¿Nadie? ¿Alguien? ¿Ya la buscaste? Firmale Toño. Primera de Pedro 2:9. Amén. Hermana Lee. ¿Quiénes son estos, hermanos? ¿Quién es ese ejército celestial que acompaña al Cordero? Mire, yo no le voy a dar la respuesta, pero sí le voy a leer una cita de la palabra de Dios. ¿Qué dice, hermano Helio, Romanos 1:7? Amén. Esa no es la respuesta, ¿verdad? Bueno, ahí dice: y a todos los que están, a todos los que son llamados. ¿Quiénes fuimos llamados? Nosotros. Pero ahí no dice que ellos son los de vestiduras blancas que vienen en los caballos, ¿verdad? Pero sí dice la palabra de Dios que venían con un vestido finísimo, blanco y limpio. Representa pureza, representa una transformación, representa ser santos, representa haber sido llamados de un lugar. Amén. Y Efesios 1:1. Están en Éfeso. Dice a los santos y fieles. ¿De quién, hermano? De Cristo Jesús. Son citas bíblicas que nosotros podemos buscarle concordancia con lo que dice Apocalipsis, el versículo 14, ¿verdad? Pero se lo dejo a su criterio. Analice quiénes son ese grupo de personas
o ese grupo de jinetes que venían también en caballos blancos, con vestiduras limpias, ¿sí, hermana? Amén. Dice, mas vosotros sois. Ahí nos quedamos, ¿verdad? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, dice, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ahí también nos habla de un pueblo que viene con vestiduras blancas. El Dios, hermanos, todopoderoso que nos habla Apocalipsis, versículo 15, dice que Él nos regirá, o Él regirá, perdón, con vara de hierro. Eso lo dice Apocalipsis, versículo 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y la regirá, dice, con vara de hierro. Y Él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y acá en Isaías, hermano, Isaías versículo 4 del capítulo 11, nos dice, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Es el mismo Dios. Es una profecía, hermanos, que Dios nos está llamando a salir adelante, que Dios nos está llamando a prepararnos. Dice, yo he vencido, prepárense. Vienen tiempos difíciles para nuestra vida, hermano. Vienen tiempos difíciles en este sistema. La ciencia dice aumentará, porque la maldad se ha multiplicado. Gente sin corazón, gentes que no sienten ningún remordimiento por quitarle la vida a un ser humano. Entonces dice, se entregarán unos a otros y os matarán y harán escarnio. Muchas cosas vienen, hermanos, para la iglesia, pero sabemos que nuestro galardón es grande. Sabemos que tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro Señor Jesucristo, que Él no nos va a dejar. Él lo prometió, hermano, y si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Último punto, hermanos, dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Está en el versículo 16. Este título, hermanos, que dice el versículo 16 de Apocalipsis 19, simboliza toda autoridad, todo poder supremo sobre todas las cosas, no nada más en el cielo, sobre todas las cosas, en lo terrenal como también en lo espiritual. Por eso es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la palabra de Dios nos dice en el Antiguo Testamento cómo Dios hablaba como el Ser Supremo. Dice, porque Jehová, Deuteronomio 10:17, porque Jehová vuestro Dios es Dios. Y luego dice con D chiquita, de dioses. Es importante que estemos leyendo bien, hermanos. Y Señor, con letra mayúscula, de señores, letra chiquita, letra minúscula. Él es nuestro Dios. Por eso es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si usted se fija en el versículo 16, ¿cómo está escrito? En letra mayúscula, no sé si nada más en la mía. En varias está escrito en letras mayúsculas, porque tiene todo el poderío, tiene toda la autoridad, sea en el cielo y sea también en la tierra. Salmo 136 nos dice, alabad al Dios, con letra mayúscula, de los dioses, letra minúscula, porque para siempre es su misericordia. Alabad, dice, al Señor, letra mayúscula, de los señores, letra minúscula, porque para siempre es su misericordia. ¿Cómo hace la palabra de Dios esta distinción para que nosotros sepamos a quién le estamos dando la honra y la gloria?
No sé usted cómo escriba el nombre de Satanás o de diablo o de Lucifer. ¿No lo escriben? Aleluya. No tengan miedo. Dice que Él nos da el poder para combatirlo. ¿Eh? Porque Satanás, hermano, no nada más se manifiesta en lo espiritual, también se manifiesta en lo físico. Sea con un hermano, sea con el vecino, sea con el que va al lado manejando. Vaya, a veces aprovecha los momentos de desacuerdo que hay en una familia para destruirlos. Aleluya. Aprovecha esos momentos que nosotros pasamos por alto. Es una discusión, pero empezamos a crear rencillas en nuestro corazón y empieza a seguir. Satanás aprovecha todo. Por eso debemos de tener mucho cuidado, hermanos, nosotros contra quien estamos peleando. En el Nuevo Testamento también Jesús es proclamado Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué, hermanos? Nada más porque Él venció la misma muerte. Nada más porque Él se sentó en el trono celestial. Dice la palabra de Dios, 1 Timoteo 6:15, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano. ¿Lo había escuchado? La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. 1 Timoteo 6:15. Dios, hermanos, en nuestro tiempo nos está llamando a reconocerle como nuestro Rey. Nos está llamando a reconocerle como nuestro Señor. Nos está llamando a reconocerle como nuestro Dios todopoderoso. Traigo una pregunta aquí, hermano, y quisiera que levantara su mano todo el que así lo desee. ¿Quién reconoce a Jesús como su Señor y Rey? ¿Ven? Reconocer a nuestro Señor Jesucristo como Rey, como Señor, le damos autoridad de ser soberano en nuestras vidas, de que Él decida por nosotros. Por eso Filipenses capítulo 2 Filipenses capítulo 2 versículo 3, hermano, fíjese lo que dice, lo que significa. Las lecturas que dio hermano Israel no me decían otra cosa a mí, que Dios quiere que escuchemos estas palabras. Que Dios quiere que escuchemos que aún en medio de la lucha y de la prueba Él está con nosotros como nuestro defensor. Mira Filipenses capítulo 2 versículo 3 nos dice, si nosotros decidimos que Jesús sea nuestro Rey, sea nuestro Señor, aquí le van los requisitos. Y ya al final usted decide. Dice el versículo 3: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Primer requisito. 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Lo dio como que si va creciendo, ¿verdad? De nivel. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra,
Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya, gloria a Dios. Son poquitos los requisitos que nos pide nuestro Señor para poder Él guiarnos, para poder ayudarnos. Nada más no ser orgullosos, ser humildes. ¿Cree que se pueda, hermano? Sí se puede. Yo creo que sí se puede. Batallamos, hermano. Batallamos mucho. A mí el IBIT, hermanos, en el primer nivel fue de doctrina. Primer nivel. El segundo nivel, yo no quería que se terminara el segundo nivel. Segundo nivel fue de ayuda personal, ayuda propia. Nos dijeron nuestras verdades, cómo deberíamos de ser como persona, cómo deberíamos de ser como marido, como padre, como hijos. Inclusive hubo una que nos enseñó a amar la naturaleza. Para mí el segundo nivel cambió mi vida. No soy el papá perfecto, no soy el esposo perfecto. A veces agarro breño y me hago como los machos brutos, aunque me jalan, nomás agacho la cabeza y me voy. Yo luego llego, reconozco y me regreso. Y aunque el coraje a veces lo traigo, hermanos, por dentro, tengo que volver. Llego platicando como que si nada pasó. Y pues a veces se desconciertan ellas, porque dicen, como que si nada pasó contigo. Lucho, sigo luchando con eso, sigo peleando con eso. ¿Por qué? Porque no vamos a ser perfectos hasta cuando nuestro Señor Jesucristo dice, cuando seas el varón perfecto, entonces. Y eso me consuela, digo, bueno, voy a seguir peleando. Yo sé que un día toda esta imperfección se va a quitar, pero por lo pronto voy a tratar de ser feliz aquí en la tierra. Voy a tratar de ser feliz con mi familia, con mis hermanos, con mis amigos. Porque a eso hemos sido llamados, dice Filipenses, ¿verdad? Entonces debemos de ponerlo por obra, hermano. Y como conclusión, ya se me acabó el tiempo. Cuando nosotros leemos Apocalipsis, hermanos, nos damos cuenta que no estamos solos en nuestras batallas. Yo antes leía Apocalipsis porque me llenaba de morbo santo de ver qué es lo que iba a suceder, qué iba a pasar con los caballos, con las trompetas, con la bestia, con el falso profeta. Y cuando estamos entrando a este tiempo, hermanos, donde las pruebas, donde las luchas han sido muchas, del 2019 para acá muchos cristianos desertaron de la milicia del Señor. Muchos cristianos han batallado para volverse a levantar después de eso. El leer Apocalipsis ha sido confortable para nuestra vida, para mi vida, porque entiendo, hermanos, que teníamos que pasar por esto. Nuestro Señor Jesucristo, el jinete del caballo blanco, nos muestra, hermanos, que la justicia y la verdad siempre prevalecerán, siempre saldrán adelante. En medio de la incertidumbre, en medio del caos, nosotros tenemos algo en que aferrarnos. Podemos aferrarnos a la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, a que Él también fue tentado, a que Él también sufrió en esta tierra, mas no cometió pecado. Y Él nos dice que nosotros también podemos lograrlo. Su victoria, hermanos, es nuestra victoria. Sus promesas de justicia nos deben de inspirar a vivir en este mundo, hermanos, con valentía, a ser cristianos que le digan al mundo, que le digan al vecino que sí se puede, que si hay una vida diferente, que en Cristo hay poder para vencer las ataduras.
Pero necesitamos, hermanos, puestos de pie, primero creérnoslo nosotros. Primero nosotros estar confiados en quién hemos creído, a quién le hemos creído y cómo le hemos creído. Jesús, hermano, nos llama a reconocer su soberanía en todos los aspectos. En nuestro trabajo, en nuestro matrimonio. No se diga en nuestra vida espiritual. Debemos, hermano, nosotros de vivir nuestras vidas en sumisión a su voluntad. Debemos de reconocerle siempre que Él tiene el control sobre todas las cosas. Cuando nosotros, hermanos, logremos entender eso, vamos a tener paz en medio de la tormenta. Dios en nuestros tiempos, hermanos, quiere darnos poder, como Él lo dijo en su palabra. Quiere darnos autoridad. Quiere darnos discernimiento para poder combatir lo que viene. Yo no sé qué viene, hermano, en verdad, pero sí me ha puesto nervioso el mirar todo lo que está sucediendo en las redes sociales. Nos dicen que vienen tiempos difíciles, nos dicen que habrá persecución, nos dicen que habrá enfriamiento, hermanos, habrá apostasía, habrá desamor entre las familias. Todo eso viene, hermano. Aleluya. Quiero leer por último una cita de la palabra de Dios. Entonces os entregarán a tribulaciones y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Fíjense lo que dice este último versículo. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Aleluya.